Buenas tardes. Buenas tardes, Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy. Y vamos a compartir acá. Bien, vean pues. Buenas tardes, licenciado. Buenas. ¿Ven ustedes ahí las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, se ve. Sí, licenciado. Vimos el Sí, licenciado. cuestionario. Vimos hasta el cuestionario, ¿verdad? La desventaja. ¿Es así? Sí. Nos toca lo que es la entrevista. Nos toca lo que es la entrevista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, entonces veamos pues. Cuando estamos hablando nosotros de la entrevista, estamos hablando, dice, constituye una técnica que obtiene información de manera amplia y abierta, en dependencia de la relación entrevistador-entrevistado. Es un proceso dinámico de comunicación entre dos personas, en donde el entrevistador solicita información al entrevistado. Se utiliza en la investigación cualitativa y la cuantitativa. Veamos entonces, pues. Ya cuando hablamos nosotros de la entrevista, estamos hablando, es cuando se habla de dependencia entre entrevistador y entrevistado, es porque el entrevistador tiene conocimiento del tema. El entrevistado, por lo tanto, igual, esto se hace, lo han visto ustedes cuando hacen esos programas de televisión, cuando hacen programas de radio, cuando hacen tipo foros, en ese tipo de situaciones, y más que todo en especialistas en tema, ahí se ve usted de manera amplia cómo las personas pueden desarrollar. La diferencia entre una entrevista es que es muy amplia, ¿va? Es muy general, y esta se desarrolla de una manera, como por decirles a ustedes lo que pasó aquí en Villanueva, cuando llamaron a las personas que hicieron estudios y empezaron a dar explicaciones qué era lo que vi, qué fue lo que pasó, qué era lo que iban a hacer y todo. O sea, son personas que sí conocen del tema, y cuando son foros específicamente que son preparados, igual la persona que está haciendo la entrevista tiene conocimiento del tema, y la persona entrevistada, la que es invitada, es la persona que se necesita conocer su criterio, el punto de vista. Esta se puede usar en dos campos, ¿verdad? La cualitativa, que le dijimos nosotros, es totalmente descriptiva, y la cuantitativa, que se puede tener se puede numéricamente explicarla también. Cuando se están hablando de costes, cuando se están hablando de los valores que representa hacer ese tipo de tema, hacer ese tipo de investigación, o hablar sobre el problema real que suscita ahí. Bueno, ahora, ¿qué diferencia tiene con el cuestionario? La diferencia que tiene es que acá se seleccionan las personas, la persona o personas. Aquí les repito, vean, por sus amplios conocimientos que tiene sobre el problema o el tema al que se está tratando o que se está investigando. Y obtener información de esa persona conocedora del tema, para poder hablarlo de manera abierta. Eso es básicamente la diferencia, ¿verdad? Que el cuestionario, pues, recuérdense que tiene una aplicación más general, es decir, a cualquier persona se le podría pasar un cuestionario, mientras que hacer una entrevista, no. Eso es alguien que tenga mucho conocimiento del tema, ¿verdad? Y lo que se necesita es que él aclare el panorama, que él explique el problema, cómo está, y que lo que se pretende hacer, cómo lo puede él, cuáles son las alternativas, o sea, cuáles son los objetivos para poder encontrar esa meta deseada, ¿verdad? O sea, hay bastante conocimiento. La preparación en una entrevista, bueno, conlleva un plan de entrevista. O sea, primero, ¿a quién se va a entrevistar, verdad? Dependiendo del tema del que se esté tratando. Segundo, ¿en qué ambiente? Es decir, ¿en qué ambiente se refiere? Si se va a hacer en algún canal de televisión, por ejemplo,
en una audiencia, en una teleaudiencia, si se va a hacer por radio, en fin, en un foro, si se va a hacer en presencial, si va a ser en vivo, o sea, en qué ambiente es el que ustedes se va a desarrollar esa entrevista, por un lado. Y por otro lado, cómo conseguir a los sujetos. Esto se refiere a, dependiendo del tema, los especialistas que ustedes necesitan. Puede ser por currícula, puede ser por cuestiones de, o sea, se buscan especialistas en área. Por ejemplo, los colegios, pueden ser uno de los colegios de profesionales. Ahí existen, hay bancos de datos, ¿verdad? Hay bancos de datos y es una forma de ubicarlos, ¿verdad? Hay muchas formas de localizar a especialistas en áreas muy específicas, por un lado. Por otro lado, el tema debe ser concentrado. Es decir, concentrado es que se refiere a decir que es el tema real que se está tratando, ¿verdad? O sea, no salirse del problema que se está planteando o que se está investigando. Las preguntas que se le hacen a la persona entrevistada tienen que ser bien claras, tienen que ser precisas, ordenadas y estandarizadas para que él pueda desarrollar el tema de una manera clara, ordenada y sobre todo muy profesional, ¿verdad? En cuanto al entrevistador, esa es la persona que invita al entrevistado al foro, pues tiene que saber del tema, ¿va? Aunque sea de una manera teórica, y mejor si técnicamente sabe qué es, pero si no sabe, pues tiene que estudiar un poco, también para saber qué es lo que él pretende, cómo puede orientar en las preguntas del tema que se está tratando, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de las clases de entrevista, pues tenemos nosotros, según la forma que adopte la entrevista, que sería la primera, ahí están la estructurada, estandarizada o entrevista. Las preguntas y sus secuencias son uniformes, es decir, se hacen con las mismas palabras y en el mismo orden a cada uno de los entrevistados. ¿Por qué? Porque cuando decir estructuradas, es que ya están bien definidas, son estandarizadas porque no varían mucho, ¿verdad? Entonces, por eso se les llama que son uniformes. O sea, a cada uno de los entrevistados se le hace la misma pregunta. Entonces, lo que se conoce es el punto de vista de la especialidad de cada quien, ¿verdad? ¿Quién tiene más conocimiento? ¿Quién tiene más conocimiento sobre el tema que se está tratando? Eso se ve mucho en los foros, ¿verdad? Entonces lanzan una pregunta y ahí van a responder cada quien, dependiendo con su experiencia o cada quien de acuerdo a su vivencia que tiene, sobre el tema que se está tratando. Por eso es que son uniformes, porque si son las personas que se les está entrevistando, son 2, 3, 4, pues es la misma pregunta a la que se les va a lanzar. Entonces ahí lo que se va haciendo es enriqueciendo el tema, porque en más de algún punto coinciden y en otro punto de vista no, ¿verdad? Pero la pregunta no se puede reestructurar. O sea, ya está estructurada, ya está hecha y sobre esa base se tienen que ir. Bien. Hay una semiestructurada. Esta tiene una pequeña variación, o sea, de esas mismas preguntas que ya están estructuradas o estandarizadas, pues sale otro tipo de pregunta. Ahí se cuela algo que tal vez el entrevistador no tenía definido. Y en ese momento que el entrevistado está respondiendo a las preguntas que les hacen, entonces por ahí surge otra pregunta. Entonces ahí es donde se forma algo adicional que no estaba contemplado en una pregunta. Por eso se le llama semiestructurada o mixta, porque da chance a que de una pregunta se pueda derivar otra. A esas son las que se les llama espontáneas. Y esto, la finalidad, pues, es conseguir alguna información adicional, ¿verdad? Algo que remarque ahí y que se pueda ampliar. A eso se refiere una semiestructurada o mixta. Luego están las estructuradas o no estandarizadas. Bueno,
se da al entrevistado un tema o un conjunto de temas para que los desarrolle. Aquí no hay pauta a seguir por el medio del investigador. Es decir, aquí lo único que se hace es se tira la pregunta o se habla de un tema, un problema, y acá el entrevistado lo que hace es desarrollarlo, ¿verdad? O sea, no hay ningún medio que le pueda decir a él, váyase aquí, váyase allá, porque el especialista es él. El que conoce, el que maneja el tema es él, y él lo va a desarrollar como él crea que sea oportuno poderlo transmitir, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Estas no estandarizadas. Y luego tenemos en profundidad. Bueno, aquí dice, se realizan reiterados encuentros entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan en sus propias palabras. Esto lo que dice aquí en pocas palabras es que aquí este tipo de entrevista va muy relacionado con las experiencias vividas. La forma de poder describir un problema, un tema que ellos conozcan, usan un lenguaje propio. Al decir propio es porque ellos tienen un punto de vista, tienen una perspectiva o una vivencia de ese tema que ellos están tratando. Entonces aquí el lenguaje no es un lenguaje, ¿cómo les podría decir? Un lenguaje, tal vez la palabra no es profesional, sino es un lenguaje de simplemente describir esa experiencia que ellos tienen de manera sencilla, de manera espontánea, como va saliendo el lenguaje, así va desarrollando el tema. El tema que el investigador está desarrollando en ese tipo de entrevista. O sea, es un lenguaje vivencial, se le llama, porque como ustedes lo vivieron, como la persona lo vivió, como la persona lo entendió y como la persona lo desarrolló, así lo deja ir. O sea, no hay un lenguaje muy científico, podríamos decir así, que no sea muy científico, sino que tampoco coloquial, ¿verdad? Porque ahí se van unas palabritas un poquito fuertes, pero lo explica como él lo sabe, como él lo entiende y de manera sencilla. Bueno, por un lado. Por otro lado, tenemos en la entrevista, tenemos nosotros según los objetivos de la investigación. Según los objetivos de la investigación, pues hay una entrevista exploratoria. Hay una entrevista para la comprobación de hipótesis y luego tenemos las ventajas y desventajas de la entrevista. La entrevista exploratoria, bueno, dice, debido al nivel de desconocimiento básico que tiene el investigador, pretende lograr una solución a esta dificultad mediante la obtención de cierta información que permite elaborar, precisar o modificar el problema, la hipótesis o inclusive ambos aspectos. Acá no es una persona que tenga mucho conocimiento sobre el problema a tratar. Aquí lo que está tratando esta entrevista exploratoria es primero determinar cierta información. ¿Cuál es la finalidad? Ya sea elaborar o precisar aquellos mecanismos o aquellos elementos que persigan modificar un problema planteado. Inclusive la hipótesis que están formulando o ambos aspectos, ¿verdad? O sea, aquí no hay un conocimiento tácito o taxativo de ese tema. Entonces lo que se pretende es ver cómo se modifica el problema, o sea, cómo se plantea el problema. O sea, cómo lo elaboran, cómo lo modifican o cómo lo pueden ajustar, porque eso se dan cuenta ellos que la vivencia
o no tienen la suficiente experiencia para poder determinar esos aspectos, ¿verdad? Y recuérdense y no olviden que partir una investigación parte de la hipótesis, ¿verdad? El planteamiento del problema, ahí va amarrada la hipótesis y sobre esa base se sacan todos aquellos elementos o supuestos y sobre esa base tienen que desarrollar ustedes la investigación, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, hay una entrevista que lo que pretende es comprobar la hipótesis, ¿sí? En anterior, en exploratoria, elabora y modifica. Aquí lo que se busca en este otro tipo de entrevista es comprobarla. Entonces, el problema ya está planteado y la hipótesis están, como dicen, planteados y elaborados. ¿Qué se pretende acá? Comprobar. ¿Comprobar qué? La hipótesis. Si esa hipótesis es valedera, pues la investigación o el problema que están tratando ustedes de plantear y que están tratando de resolver, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero si la hipótesis no la logran comprobar, entonces automáticamente tienen que volver a replantear, ¿verdad? Como lo que dice arriba, modificarla y volverla a replantear porque el fin de una hipótesis es comprobarla, ¿verdad? En sus temas ustedes, en su tesis, cuando hagan ustedes su tesis, tienen que presentar un plan de investigación, les aprueban su tema, ahí va con su plan de investigación y después ya se van ustedes a la tesis y ahí es donde van a modificar, ahí es donde van a probar ustedes, van a comprobar su hipótesis, ¿verdad? La investigación que giró en torno a, entonces a eso se refiere, comprobar la hipótesis, si se puede, pues qué bueno y si no, pues a replantear otra vez todo. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene la entrevista? Bueno, ventaja esencial. Dice, los mismos actores sociales son quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona entrevistada, pues, da su opinión, da su punto de vista, aquí habla de actitud y expectativa. O sea, al él estar dando una entrevista, él espera que lo que se pretenda es corregir esto y esto y esto, y que los objetivos que él y su experiencia que él da o sus conclusiones que él da lo lleven a definir el problema planteado y la solución del mismo. Esa es la ventaja esencial. La desventaja es que, dice acá, el inconveniente que limita a cualquier persona entrevistada nos dará la imagen que tiene de las cosas a través de su carga subjetiva, de intereses, prejuicios y estereotipos. ¿Qué significa esto? Al decir su carga subjetiva se refiere a que es su punto de vista. Es decir, que él puede verse de una manera, como puede verse de una manera afectada o si él cree que eso no sirve, ¿verdad? Eso es parte, les decíamos, de la dinámica en una sociedad cuando existe contradicción, cuando muchas veces alguien hacen propuestas, pero aparecen más detractores y eso se mira mucho en la vida social y más en la parte política, ¿verdad? Que hay mucho, es lo que se conoce como oposición. O sea, lo que es oposición en todo el campo de aplicación, y el ejemplo claro es lo político, ¿verdad? Hay quienes dicen que esto no es así, que esto no es acá, que yo sí puedo, que yo no puedo, que yo hago, que yo deshago, en fin, pero eso se ve desde el punto de vista subjetivo, y el punto de vista subjetivo es dependiendo de los intereses que ustedes tengan, ¿verdad? Porque si realmente el interés de ustedes de esta entrevista es dar solución, dar alivio, dar la receta o dar la medicina a la enfermedad que se tenga, ¿verdad? Dentro de la sociedad no van a haber prejuicios de ninguna naturaleza, ¿verdad? Y cada quien lo ve cuando el problema es cuando ya se pierde la objetividad, cuando ya no hay objetividad, entonces es mejor
es mejor. Ahí se perdió todo. Y por eso es que se dan cuenta ustedes que en la defensa, en lo que es lo legal, estamos nosotros que entre familiares no recomiendan defender, pero ¿cuál creen que ustedes que es la razón? ¿A qué creen ustedes que se deba eso? Sí, te escucho. La carga emotiva, licenciado. Exacto. O sea que cuando hay familia ya se mezcla sentimiento, ¿verdad? Y cuando se mezcla sentimiento, definitivamente, ya la objetividad ya se perdió y las posibilidades de que puedan meter más en problemas al pariente o al familiar, pues eso es bastante, afecta mucho. Entonces no es lo mismo que vaya alguien ajeno que no lleve la sangre y tenga más posibilidades de ser más objetivo, porque para uno, como un familiar es, como usted lo dijo, es una carga emotiva, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, más en el campo del derecho, ¿verdad? Porque ya no tienen ustedes la capacidad de seguir creando elementos y todo, sino que ya lo ven desde otro punto de vista. Eso es básicamente, y ahí les pongo yo ese ejemplo. Eso es por un lado. Por otro lado, pues, hasta ahí llegaríamos nosotros con la entrevista. Ahí estaríamos terminando nosotros esta unidad. Entonces, ya tenemos fecha de examen. Yo les mandé el calendario, creo que fue ayer o hoy, no me recuerdo cuándo lo mandé. No me recuerdo cuándo lo envié. Ayer creo que fue, ¿verdad? Aquí voy a revisar. Sí, ayer, licenciado. Sí, ayer fue. Sí, ayer, licenciado, y nos toca el 22. Muy bien. Entonces veamos, pues. Que nosotros tenemos el día 22. Vamos a ver acá. ¿Qué tengo? Vamos a ver de una vez el examen esto. Vamos a ver. Ahorita les digo, jóvenes. Vamos a ver acá. Permítanme un segundo. Ajá. ¿Alguien quiere hablar ahí? Solo estoy viendo. Sí, disculpe, yo tengo una consulta. ¿El examen que vamos a realizar siempre será en la plataforma de Classroom o va a ser en la otra plataforma que he escuchado que es Moodle? Moodle. Fíjese ¿Sí? que Moodle no me gusta. Le voy a explicar por qué. Bueno, Está bien. cada profesor tiene su punto de vista. Bueno. A mí me gusta Classroom porque es compatible con Meet. Entonces, que se les caiga, la probabilidad es cero, ¿no? Porque ahorita les explico yo mi metodología.
Les voy a explicar la metodología. Bueno, de hecho estoy viendo aquí que el examen acá lo tengo. Vamos a ver. Yo les pregunto. Bueno, solo permítanme un segundo y yo les digo. Yo creo que ahí tendríamos nosotros. Permítame, solo permítame, por favor. Déjeme revisar acá de una vez. Bueno, entonces vamos a tener algo acá. Vamos a trabajar sobre estas 3 unidades, ¿les parece? Para el primer parcial. Entonces, este primer parcial voy a hacer 15 preguntas. ¿Sí? Voy a hacer 15 preguntas. De esas 15 preguntas, voy a poner 5 de falso y verdadero y voy a poner 10 de selección. Aquí no tienen que escribir nada. Aquí únicamente lo que van a hacer es marcar, ¿va? Donde va verdadero o falso, ahí hay un espacio para marcar. Donde hay selección múltiple igual, solo marcan ahí. Marcan ahí con una X y ahí se van. Eso es una. 2, yo mando unos minutos antes a los coordinadores de los que me ayudan, las 3 personas con las que estoy en el chat. Mando los links. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo de todos modos el link del examen yo lo cuelgo ahí en la página, ahí en el curso. Entonces ustedes entran y ahí lo van a encontrar. 1 y 2, el link que yo le mando a los compañeros lo tiran al chat grupal, ahí donde están ustedes. Entonces, no hay pierde. Si el que lo quiera hacer en una compu, que lo haga en una compu, y el que lo quiera hacer en su teléfono, ahí va a caer el formulario. Lo que tienen que poner es su nombre completo y me ponen su carnet, el que es. Entonces, ¿qué pasa? Hacen su examen conmigo. Creo que es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Hacen conmigo su examen a las 6. Lo más que damos es media hora, porque es pequeño el examen. Y ya al ratito ya tienen sus notas. Yo envío la hoja Excel donde están las calificaciones y ustedes ya empiezan ya a llevar el control. Así fue como trabajamos el semestre pasado. Entonces ustedes tienen control y yo llevo el control y yo paso de una vez notas porque no me gusta. Ya después me tomo yo mi tiempo para pasarlos a las actas. Ahí las dejo en cartelera para que revisen también que esa sea su nota la que está ahí, porque si hay que corregirla, se corrige ahí. Vamos a trabajar sobre las 3 unidades, sobre lo que hemos visto, o sea, no es mucho. Y es un examen relativo en tiempo. Yo les digo 30 minutos, 35 a lo sumo alcanza. Esta plataforma, el único problema, sea un examen, un formulario, les puede dar problema. Si ya cuando faltan 2, 3 minutos todo el mundo está mandando, ¿sí? Entonces esto, no, yo les aconsejo que cuando ya falten 5 minutos se comiencen a enviar, ¿verdad? Y el que lo hace rápido, pues que salga, por un lado. Por otro lado, esto es con esta crónica, o sea, se abre a tal hora y el sistema lo cierra a tal hora. Si se pasan después de la hora, segundos, ya no lo recibe. Y ahí me marca a mí quién fue el que entregó fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es el único inconveniente que hay. O sea, hay que ser preciso con el tiempo, ¿verdad? Porque después me dicen que lo hicieron, después me dicen que esto es uno. Por otro lado, las respuestas ya están ahí predeterminadas en el sistema. O sea, ya las respuestas ya las tiene, o sea, el sistema califica. Rara vez pregunta a alguien que no está de acuerdo con la nota, que quiere revisarla, pero alguien que me saque a mí 8, 9, 10 puntos y alguien que me saque 26, 28 puntos, es el mismo examen. O sea, eso no lo vayan a hacer, porque eso no, el sistema califica parejo. ¿Va? La probabilidad de error, 0 también. O sea,
Aquí no tendríamos ningún problema, no tendríamos que estar padeciendo de esos inconvenientes. Miren el día que es hoy y ya cubrimos nosotros, ¿cómo se llama? Ya cubrimos nosotros aquí lo que tenemos que dar para el examen parcial. Entonces, ahorita les voy a mandar yo lo que son las... Les voy a mandar las diapositivas. Muchas gracias, Lick. Permítame un segundo. Aquí está. ¿Ya las recibió? Ya, licenciado. Bueno, entonces se las mandamos a los compañeros. Entonces, vamos a enviarles un complemento que tengo yo acá de las hojas de trabajo. Vamos a ver. Vean, pues tengo que mandarles para que hagamos, o sea que prácticamente vamos a hacer 3 hojas de trabajo. ¿Qué tengo yo aquí? Vamos a ver, jóvenes. Lo que me faltaba eran los métodos. Vamos a ver. Los métodos jurídicos que no estaban ahí, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ahí está. Sí, es la parte de los métodos. Entonces, la hoja anterior que les mandé, la hoja 2, donde decía hoja 3, donde tenemos lo que es la metodología. Esa es la hoja 2. Y la hoja 3 es la que les estoy enviando yo ahorita. Vamos a ver. Coordinadores de los grupos, licenciado. Vamos a ver. Sí, ahí está. Esta es la hoja 3, entonces la anterior es la hoja 2. Solo corrigen ahí, por favor. Y les tendría que mandar una hoja 4 que va relacionada con estas diapositivas. Se las voy a hacer llegar. Esta no la tengo en este teléfono. Y les voy a hacer llegar yo la otra hoja. Entonces tendríamos cuatro hojas de trabajo para el parcial del día 22. De todos modos, el día lunes tenemos clase y vamos a seguir avanzando porque
quiero avanzar para el segundo parcial por el trabajo de investigación que hay que hacer. Entonces yo tengo que entrar a la parte de estadística. Yo creo que si tienen su programa a la mano, ahorita voy a ver yo acá. Permítame un segundo. Metodología, procedimientos metodológicos, la entrevista, el cuestionario. Sí. Entonces ya iríamos buscando nosotros lo que es ya propiamente lo que es estadística, que vamos a empezar a verlo primero para prepararnos para segundo parcial, que tienen que hacer esa investigación. Entonces, ahí tendríamos para primer parcial 15 preguntas, 30 puntos. Y ya en el segundo parcial, entonces ya con los trabajos y esas hojas de trabajo que van a entregar después de su primer parcial, ahí vamos a regular ya las notas. ¿Alguna pregunta? Todo bien, licenciado. Ninguna licenciada. Una licenciada, muy amable. No, licenciado, muchas gracias. ¿Todo está Todo bien claro, ahí? Lic. Licenciado, solo una consulta. ¿Qué Sí, solo van a Edgar. hacer 7 hojas de trabajo o 4? 4. 4. Solo la tercera han mandado. Tienen que Sí, porque mandar yo les he enviado 3. La que les mandé el lunes que decía 3 es hoja 2. Solo corrijamos, leí el 2 y esta que les estoy enviando es la 3 y yo les voy a enviar otra, ¿verdad? Que es sobre las diapositivas últimas que les estoy haciendo llegar. ¿Sí? Gracias. Vaya, Edgar. Sí, Diego. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gusto de saludarlo. Igualmente. Con una consulta, disculpe, ¿también podemos estudiar en base a las hojas de trabajo que usted nos está compartiendo? Sí, es lo mismo. Todo es lo mismo. Muy bien, licenciado. Le agradezco mucho. Aquí se van a examinar lo que hemos dado y lo que han visto. Si miran la secuencia de el que tenga el libro, igual va. Son guías. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Sí, Fernando. Buenas noches, licenciado, con una molestia. Sí. Fíjese que, pues, desde inicio de clases usted indicó que se crearan los grupos, exactamente eran 10, y se les hizo en el grupo general que creamos de la sección de su clase, se les dijo a todos que se unieran, y de hecho, pues, en las clases que usted estaba dando en los periodos, hemos estado mandando el enlace de grupo y todo, pero algunos compañeros ya no sé si no se han conectado o entran muy tarde o no leen los mensajes y quieren agregarse a los grupos, o sea, cuando ya están conformados. Y creo que eso se dio en el semestre pasado por los que entraron tarde, pero creo que este semestre no fue así. Y no sé, para decirle a los compañeros que entren al grupo oficial y si no están en un grupo que lo digan y no estén consultando en los demás grupos porque al final no se sabe y hasta cuando ya todos ya tienen realizado lo asignado por su coordinador están pidiendo que se les agregue a un grupo. Por favor. Gracias, licenciado. Vea pues. Ese problema siempre ha dado y se va a seguir dando. Ya veo que empezamos la clase y seguimos dando nosotros, les he dicho yo que ellos tienen que actualizarse en la página para no estarles dando ingreso, ¿verdad? Porque eso ya a estas alturas ya lo deberían de haber arreglado. Porque miren, ahorita cuánto sabemos y cuando ya estemos en examen, ahí aparecen todos, ¿verdad? Y siempre piden lo mismo. Ahí estoy viendo yo que cada clase que hemos dado ahí volvieron a enviar otra vez el enlace que tienen ustedes. Y la idea es que ya tengan sus grupos, es para que estén ordenados, porque ya tienen que estar trabajando. Miren, trabajar en grupo tiene su ventaja y tiene su desventaja. La ventaja que tiene es que si todos trabajaran,
todos hicieran una buena, hacen su hoja de trabajo, discuten, hacen una sola y toman más criterio, ¿verdad? Comparten. Y la mejor manera de estudiar es platicar lo que ustedes leen. Entonces eso se les queda aún más, no es aquella tediosidad de ponerse a leer, a leer, a leer. Entonces si ustedes estudian, leen por su cuentas y luego hacen un su enlace en el grupo y se ponen a discutir, van a aprender mejor sus lecciones, van a aprender a interactuar y eso les va a dar más conocimiento. Yo creo que Alan quería hablar, ¿verdad? Alan. Buenas noches, Lick. No era precisamente para que me pudiera incluir en algún grupo. Yo, pues, sí tuve unos inconvenientes ahí. He recibido nada más como 2 o 3 clases, pero ya me metí al enlace que mandó muy amablemente el compañero Fernando y espero que me agreguen a un grupo ahorita, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bueno, eso sería lo siguiente. Por lo demás, creo que miren, tenemos ya información, tenemos material para estudiar, solo es cuestión de que ustedes se organicen. Las hojas de trabajo las van a entregar después cuando ya se haya pasado el primer parcial y ya lo tenga tabulado. ¿Por qué? Porque entonces ahí a las hojas ya comienzo yo a agregarlas y antes del examen segundo parcial o el día del parcial a más tarde ya tiene que estar hecho ese trabajo. Tienen que pensar en un tema. Tienen que pensar en un tema. En la clase de lunes yo les voy a dar indicaciones a ustedes. El tema que ustedes van a desarrollar. Lo más importante es la parte que vamos a generar, ¿va? La investigación que está ahí. El trabajo, cómo vamos a pasar cuestión. Primero el tema, cómo lo vamos a abordar. Luego el tipo de información que en los cuestionarios que se van a hacer. La cantidad de cuestionarios que ustedes van a pasar. Tabular esa información, ordenarla, hacer unas tablas de ordenamiento y luego hacer unos gráficos y así hasta donde nos dé tiempo llegar. ¿Les parece? Ok, está bien, nos parece. Licenciado. Sí, licenciado, gracias. Está bien, licenciado. Entonces hay que pensar en un tema. Vamos a ver, en hojas me recuerdo yo que el contenido es 15 hojas es suficiente. O sea, 15 hojas lo subdividen en unos 5 subtemas. Sale poquito, ¿verdad? 3 páginas, porque si estoy hablando de hojas, estoy hablando de páginas. Las medidas, pues vamos a usar 1.5, 3.5, lo pueden hacer en New Roman. Ahí les voy a mandar yo una hoja. ¿Qué es lo que yo necesito? Y solo que se centren en un tema que les interese, ¿va? Un tema que sea de actualidad, un tema que les pueda dar más aprendizaje o más conocimiento. Esa es una cuestión que ya, mejor si ya lo tenemos listo para el día lunes, que piensen qué es lo que quieren trabajar. Porque vamos a hacer también parte estadística de ese trabajo que se va a hacer. Eso sería básicamente todo. Entonces creo que estamos ahí. Feliz noche, nos vemos el lunes.